Han pasado 6 días del desastre en Japón. Los datos oficiales indican cifras de proporciones históricas. Más de 5.000 muertos y 9.500 desaparecidos. Por otro lado, están encendidas las alarmas sobre una crisis nuclear en el país asiático, desatada por el tsunami que dañó la parte eléctrica de la planta nuclear de Fukushima. El pasado sábado se presentó una explosión en el primer reactor. El gobierno nipón solicitó ayuda internacional para controlar la emergencia. El tema se agravó con explosiones en los reactores 2 y 3 y el incendio en el reactor 4. Algunos conocedores del tema hablan de una eventual catástrofe nuclear. Por eso Antonio Morales visitó a Jorge Ignacio Vallejo, asesor en asuntos nucleares del Ministerio de Minas de Colombia, para que le contara cuál es la situación actual de esa planta nuclear, qué le puede pasar a la población afectada y qué implicaciones podría tener para el ambiente. Antonio Morales entra al radar. Jorge Ignacio, en este momento es la 1:30 de la tarde más o menos del día viernes, un día más en el Japón. ¿Cómo es la situación? ¿No ha variado en las últimas horas? No ha variado y no va a variar sustancialmente. Ajá. Y vamos a ver que va a bajar las temperaturas y va cada vez a tener mayor control la gente que está a cargo de atender la emergencia. Mire, las últimas informaciones dicen que los reactores y específicamente el reactor número 3 no se ha enfriado, pero tampoco se ha calentado más. ¿Eso es un equilibrio benéfico, positivo? Es un equilibrio positivo y lo que se va a observar es justamente que va a seguir bajando la temperatura de manera natural, pero adicionalmente la información también es que han empezado a lograr conectar sistemas de electricidad, es decir, van a poder bombear agua, ya no desde los helicópteros ni de los camiones cisternas, sino localmente. Localmente, usando el sistema interno diseñado para el enfriamiento del reactor. Que fue justamente lo que permitió que se calentara, al no haber electricidad. Claro, esto fue lo que pasó, entonces nos quedamos sin energía eléctrica, los sistemas funcionan con válvulas que tienen controles electrónicos, no funcionaban las válvulas, entonces empieza justamente a no haber circulación de agua y empieza a calentarse, a evaporarse, todo esto que han contado. Claro que sí. O sea, de tal manera que esa especie de zona de exclusión a 30 kilómetros de la ciudad no se va a aumentar a 80 y mucho menos existe la posibilidad de que llegue ningún efecto nocivo radioactivo a Tokio en estos días. No, justamente lo que se va a ver es eso, que esa zona fue perfectamente calculada, porque esto ha sido previamente calculado y toda la atención de emergencia obedece a un protocolo, nada se está inventando nada. Entonces se va a ver eso y Tokio está suficientemente lejos y además los vientos y todo esto están hacia otros lugares. Hacia el Pacífico. Hacia el Pacífico. Jorge Ignacio, sin embargo, en las explosiones se produjeron columnas de humo. Y uno entendería que en las columnas de humo hay partículas radiactivas o no necesariamente. Sí hay, claro. Es parte de lo que justamente se va a denominar como una nube radioactiva, y la nube radioactiva tendrá vapor de agua, tendrá distintos elementos dependiendo del grado de daño que sufran los reactores. Y de acuerdo a eso la cantidad de contaminación. Claro que sí. Eso. Hay otra cosa que ustedes los físicos manejan al dedillo y que me imagino que allá también es una inquietud grandísima en el Japón, y es la posibilidad de que por la parte de abajo los reactores que se han fisurado se filtre agua, contamine las aguas freáticas, contamine el océano, las siembras, etcétera. ¿Cómo ve usted eso? Digamos que eso es una visión dramática. Ajá. Pero no es una visión realista. Todos estos edificios de contención, que creo que han mostrado en el detalle más grande, tienen justamente una forma así, y luego de eso hay otra contención y hay otra contención. Usted me decía que es como una cebolla. Es como una cebolla y cada vez es más amplia abajo y abajo es más amplia, de tal manera que si se funde hay una superficie mayor de contacto, se enfría más, se solidifica, y si se le baja la temperatura además adicionándole agua, se contiene. Eso se llama contener, por eso el edificio se llama de contención, y se previene el escape. Esto está calculado para soportar presiones gigantescas los edificios. Sí, pero de todas maneras uno ve que si la escala del nivel de gravedad del accidente, no nuclear, del accidente local, del terremoto que causó el calentamiento, es 6 y el máximo es 7, la escala es 6, uno dice, hombre, de todas maneras las autoridades han llevado a un punto bastante complicado, ¿o no? No, a ver, ahí yo creo que confundimos un par de cosas. A ver, usted está para explicarlo. Eso, la escala de 6 o 7 se refiere a la gravedad de los accidentes nucleares.
Entonces, el accidente de Harrisburg en la isla de 3 millas, donde se fundió el núcleo, pero no liberó prácticamente cantidades de gases significativos al ambiente, pero se fundió todo el núcleo, no sufrieron daño en las construcciones, ni hubo una gran cantidad de contaminación externa, es 5 en esa escala. Y entonces este 6... Este puede ser 6 porque ha habido afectación un poco mayor de las estructuras, posiblemente haya una mayor liberación de gases y de toda esta nube radiactiva al ambiente, que cuánto es, no sabemos. Todavía, claro. Y hay otra cosa, y es que la referencia evidentemente es Chernobyl, que fue el nivel máximo, 7. Hablamos hace un rato fuera de cámaras que de todas maneras, tanto en la información como en el corre y el corre-veidile de la gente, hay mucho morbo en esto, como si la gente tuviera... ¿Cómo es que analiza usted esto? Sí, yo pienso que hay un excesivo morbo, es porque ha habido justamente un terremoto y un tsunami que están dejando cerca de 10.000 muertos, porque 15.000 vamos en este momento. Y los japoneses en eso son pragmáticos, son los que ellos han contado físicamente, no los que se supone, son los que se han contado. O sea, del orden de los que tú dices, 10, 15.000 muertos. Sí. Un tsunami que ha desbaratado toda una gran zona, edificios, puentes, todo. Ese es el desastre. El otro es el imaginario colectivo que asocia a las imágenes de las catástrofes nucleares. ¿Cabe la posibilidad de que esa mínima radiación o máxima, o que no se ha medido en este momento, derive hacia el Pacífico y en ese sentido se produzca una contaminación del océano? En el peor de los eventos, si fuera más catastrófico, eso incidiría en las costas colombianas. Estamos a 10, 12.000 kilómetros, estamos lejísimos, ¿o no? Sí. No, evidentemente no va a pasar cosas de esas. Sí se va a contaminar el agua más próxima. Esto tiene toda una dinámica, la dinámica tradicional de un elemento que se sumerge en el agua. Habrá algunos que se disuelven, otros no se disuelven, flotan, todo ese tipo de cosas. Sí. Los peces se los pueden comer, todo. La dinámica tradicional de una cadena alimenticia. Entonces, ¿qué se hace? Monitorearlo. Esto está monitoreado todo el tiempo. Hay una red de monitoreo ambiental que funciona todas las 24 horas de los 365 días al año. Claro. Y eso informará si hay o no hay contaminación. Los 50 trabajadores más cercanos a los núcleos de las explosiones, a los centros de los problemas, la prensa los ha catalogado, inclusive la prensa japonesa, como kamikazes. ¿Usted cree que por esa cercanía con la contaminación van a morir pronto? Es decir, ¿ellos sí están verdaderamente en un gran riesgo? Ellos sí están en un gran riesgo. Ellos son los que están en el gran riesgo, pero ellos no hicieron un asunto que no conocen. Ellos son conocedores, formados toda su vida para atender emergencias de este estilo. Digamos que otra vez con el morbo, pero es un morbo que es información también. Esa gente cae la posibilidad de que se esté verdaderamente sacrificando por su país, tratando de seguir enfriando esos reactores. Es parte de justamente la cultura de la seguridad que se imprime a todas las personas que trabajan en una planta nuclear. Eso es parte de los protocolos y ellos saben cómo actuar y cómo reducir las dosis de radiación. O sea, en esto se juega con 3 parámetros fundamentales: el tiempo de exposición a los focos de radiación, la distancia a la que se está y los obstáculos, los blindajes que hay entre el foco y eso. Con esos 3 parámetros, entonces se puede hacer una disminución de la cantidad de radiación que recibe una persona. Creo que esa es una descripción perfecta la que usted acaba de hacer. Sin embargo, uno se pone a pensar, las personas que estaban en esa especie de zona de exclusión de 30 kilómetros y que se fueron después porque explotó, esa gente va a tener problemas de cáncer, de malformaciones en el futuro, como ocurrió en Chernobyl, como Hiroshima y Nagasaki. Digamos que esos ejemplos, Hiroshima y Nagasaki y Chernobyl, han dado justamente cuál sería la proporción. Esto es todo probabilístico. ¿Cuáles serían el número de cánceres probables debidos a radiación? Y entonces eso da, si me permites, ahí tengo que recurrir como a un número, más o menos, si hubiese 1 millón de personas expuestas a las dosis que posteriormente van a ver que son más bajas, lo que interesa son esas que son más bajas, que son las que tienen después como los efectos genéticos y todo esto. Eso, 1 millón de personas morirían por cáncer, directo por exposición a radiación, del orden de 900. Hoy en Estados Unidos, de cáncer, hay
1 de cada 3 mujeres contrae cáncer en su vida, 1 de cada 2 hombres contrae cáncer. Claro. Y hay una cosa ahí que es curiosa y que también nos acopia un poco la información, y es que Chernobyl se supone que produjo 200.000 muertos posteriores por cánceres y por malformaciones. O sea que realmente esto es muchísimo menos importante que Chernobyl. Es muchísimo menos porque en Chernobyl no hubo esa zona de exclusión, el reactor estaba funcionando cuando se vaporizó el núcleo, no hubo esto, claro, que hizo la autoridad japonesa, cumplió los protocolos de seguridad de manera oportuna y adecuada. Esto que vimos de desplazar a la gente es para que nadie reciba radiación. Jorge Ignacio, pero en las últimas noticias nos hablan de que el reactor 3 pueden estar rotas las estructuras internas. Sí. Eso implicaría que se abriría una cierta contaminación a la atmósfera, que es donde la cosa se pone... Eso es, en eso tienes toda la razón, Antonio. Lo que pasaría es que lo que hay adentro, que está más contaminado, iría a la atmósfera. Y si se funde el núcleo y está abierta la protección, ahí sí es muy grave, ¿no? Ahí sí es muy grave porque lo que se va de todas maneras es el lo que cold catcher, mire, eso, lo que se ha vaporizado. Realmente hay un montón de cosas que se vaporizan y allí hay un montón de elementos radioactivos que son los que van a salir. Los dos más importantes, sí, yodo 131 y cesio 137. Bueno, Jorge Ignacio Vallejo, muchísimas gracias por haber estado en el radar y esperamos pues que la situación sea cada vez mejor para las posibles víctimas que no lo son del todo de los problemas nucleares en el norte del Japón. Mil gracias. Con mucho gusto, Antonio.